Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Cuando conversamos con nuestra invitada de hoy, quedamos que cuando hubiese novedades y novedades importantes nos íbamos a volver a reunir. Bueno, eso ha pasado. ¿De quién estoy hablando? De la ministra del Interior, Carolina Toá, con quien vamos a conversar. Se ha detenido a 3 imputados, quienes estarían relacionados con el triple crimen de Carabineros. Pasaron a prisión preventiva, la van a cumplir en la cárcel de alta seguridad ahí en la región metropolitana. Así que hay bastante que desmenuzar porque 3 meses se cumplieron desde que se conocieron estos resultados después de una intensa indagatoria. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por darse el tiempo de nuevamente conversar con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Buenos días, ministra. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. No, a usted también. Sabemos que su agenda, pero es muy ocupada. Ministra, yo lo decíamos, cuando conversamos hace algunos meses, hablábamos justamente de cómo se estaba desarrollando la investigación, que era muy secreta justamente para poder ir avanzando y por lo menos hoy día ya se están viendo los resultados. Los presuntos involucrados ya están cumpliendo una prisión preventiva y por lo menos lo que se vio en la formalización es que el Ministerio Público efectivamente tenía una contundencia en detalles, en información, en pruebas que harían que esto se vaya resolviendo pero bastante rápido. Bueno, rápido no sé si es la palabra, tenemos 6 meses que ha dado el tribunal para desarrollar la investigación, pero yo creo que lo importante es que vamos en tierra derecha, vamos con una investigación que es muy sólida, que tiene antecedentes contundentes, tiene material biológico, tiene pruebas materiales, tiene testimonios, y después de que se generaron las detenciones se sumaron mayores antecedentes aún porque en los lugares de residencia y el entorno se han encontrado muchos, digamos, efectos que están vinculados, digamos, a los homicidios. Entonces, nos vamos a demorar algunos meses en tener condenas, pero yo creo que los imputados no van a salir de la cárcel en muchos años. Por ese camino vamos andando. Ahora la investigación sigue en camino. Recordemos que hay una persona que está tras sus pasos ahí en el sector y hay otros involucrados que también se están investigando y con los antecedentes que se han levantado después de las detenciones tenemos aún más material para dar los pasos que vienen. Yo creo que hay que pensar no solo en lo valioso que fue la investigación y el trabajo que hizo aquí la Fiscalía y Carabineros, sino recordarlo para futuros, digamos, casos en que enfrentemos también investigaciones así, que a veces no hay noticias, no se dice nada y uno se empieza a desesperar y empieza a pensar que quizás no se va a llegar a ningún lado, pero cuando se transmite que la investigación va bien, normalmente vemos los frutos y aquí los estamos viendo y así ha sido. Fíjense que es importante recapitular eso, así ha sido en todos los homicidios digamos, de alto perfil público y particularmente los que se refieren a funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad en el último tiempo. En todos se han encontrado los responsables y se ha ido a los tribunales con pruebas contundentes para lograr las más altas condenas. Ahí, eso sí, ministra, lo que quedaba duda, sobre todo respecto cuando uno lo compara con otros casos, sobre todo de personas de allá de la provincia de Arauco y de hecho en la provincia de Arauco, es que ahí la gente, claro, no son homicidios, no es un hecho como este que fue además un triple homicidio y además contra personal de Carabineros en estado de excepción. O sea, hay muchos elementos que finalmente agravan lo que allí ocurrió. Pero de todas formas algunos pensaban en otros casos donde no hay avance en la investigación y acá de todas formas pasaron 3 meses que si uno lo piensa desde el punto de vista de las complicaciones, usted lo decía también el día lunes cuando vino acá a Cañete, hoy día ha cambiado también la dinámica de las orgánicas y eso hace también más difícil poder identificar los grupos. 3 meses no pareciera ser tanto tiempo para dar al menos con la identificación de 4 personas relacionadas directamente con este hecho. Así es. Bueno, yo creo que fueron 3 meses bien ocupados, ¿no? No es que estaban distraídos, estaban en otras cosas, sino que estaban preparando todo lo que hemos conocido en las últimas horas. Yo creo efectivamente que en general las investigaciones no son simples, porque uno está persiguiendo a alguien que se esconde, ¿no? Hace todo lo posible por
por encubrir las pruebas y todos los elementos que pueden conducir a identificarlo, pero además porque en el caso de ustedes y de la región y de la zona en la que estamos hablando, tenemos muchas más dificultades respecto a, por ejemplo, delitos que se cometen en zonas urbanas. Para empezar, porque no tenemos todos los sistemas de televigilancia y de luminaria que hay en las ciudades. En una ciudad normalmente hay mucha más evidencia que rápidamente se dispone de ella. En las zonas rurales es más complejo. Y a eso se suma que muy habitualmente los grupos están insertos en comunidades en las cuales ejercen mucha presión y mucha amenaza. Y eso muchas veces inhibe a las personas a prestar testimonio, a dar antecedentes a la policía. Creo que eso ha ido cambiando con el tiempo. No me refiero a este caso exclusivamente, me refiero a diversos casos que hemos tenido en la macrozona sur, donde las personas se han atrevido cada vez más a denunciar, y como eso ha ido generando que vayamos teniendo más detenciones y más condenas, eso va alentando a muchas personas más porque ven que dar testimonio da frutos. Por un tiempo lo que teníamos es que la gente no se atrevía a prestar testimonio, de consecuencia las investigaciones avanzaban poco y la sensación de impunidad era generalizada. Hoy día todavía estamos lejos de decir que estamos en un punto óptimo, hay muchos delitos que no se logran aclarar, pero los más graves, en ellos estamos teniendo resultados crecientes. Y la prueba de eso es que en todas las orgánicas importantes o las bandas delictuales que están vinculadas a los clásicos ataques violentos que se desarrollan en la macrozona sur, hemos tenido golpes policiales y hemos tenido detenidos, y muchos de ellos propiamente del vértice de la jerarquía de estos grupos. Entonces eso da cuenta de que la capacidad del Estado de combatir la impunidad ha ido creciendo. Todavía tiene que crecer mucho más. Tenemos que persistir en eso. Todavía se requiere más capacidades, más personal, más tecnología, bueno, y la experiencia que se va acumulando también, que va ampliando la capacidad de tener resultados. Estamos conversando en Mesa de Noticias con la ministra del Interior, Carolina Toá, acerca de este avance en la investigación del homicidio de 3 carabineros ahí en Cañete y, por supuesto, la detención de los presuntos involucrados y su prisión preventiva, la cual van a cumplir en la región metropolitana. Ministra, usted hablaba justamente el ir aumentando la capacidad, el poder, porque cuando pasan estos hechos, obviamente también se hacen anuncios para ir avanzando en poder restablecer o ir afianzando el tema de la seguridad en zonas, no solamente al sur del Biobío, sino que también en la Araucanía. Usted ha tenido varias conversaciones, se anunció un plan, se ha hablado mucho desde la administración del actual gobierno de que el Estado no puede estar ausente de esta zona justamente para no darle espacio a este tipo de organizaciones. ¿Cómo va avanzando eso también en medio de estos hechos que son de tanta connotación y que a veces se olvida que por una línea paralela va avanzando otras instancias? Bueno, así es, porque la presencia del Estado, lamentablemente, por el clima de violencia, no solo fue insuficiente respecto a la capacidad de esclarecer las acciones violentas que se cometían o se cometen hasta el día de hoy, sino que también eso empezó a afectar la presencia estatal en otros ámbitos. Entonces vemos que por un periodo largo, yo creo que ahí ustedes en la región lo conocen bien, en toda la zona de Tirú, en la provincia de Arauco, empezó a haber una baja en la inversión pública, empezó a haber una dificultad de sacar adelante proyectos de inversión que se encontraban con problemas porque frecuentemente atentaban contra ellos, entonces después se hacen licitaciones y no se presentan las empresas, o bien son abandonados los proyectos en la mitad y quedan ahí botados y no se concluyen nunca, y de consecuencia empieza a pasar también que las personas perciben que tienen más cercanía y más contacto y ven más la presencia cotidiana de estos grupos que tienen esta agenda violenta, que amenazan, pero que al mismo tiempo muchas veces están vinculados a oportunidades, digamos, de ganarse la vida. Entonces, robando madera se puede ganar la vida, o prestando servicio a estos grupos para desarrollar acciones violentas se puede recibir alguna paga, y eso va dándoles cada vez más fuerza. Por eso cuando el Estado se retira, se entra en un círculo que es muy nefasto.
es muy nefasto, porque la violencia después se traduce en falta de desarrollo, se traduce en falta de oportunidades, en un deterioro de la convivencia. Es todo un círculo que es muy difícil de romper y que tenemos que romper en la macrozona sur, y que hemos empezado, digamos, a caminar en esa dirección a paso firme, pero nos queda mucho todavía. Entonces, la estrategia que hoy hay, estos temas de la seguridad son fundamentales, ciertamente, es como la base de todo, pero no se trata solo de la seguridad o de investigar los delitos o de tener presencia policial. Se trata también de llevar de vuelta la inversión del Estado, de tener, digamos, capacidad de estar en todos los territorios, que no haya ningún territorio vedado para el Estado, y se trata también de facilitar la actividad económica. Entonces, por ejemplo, volviendo a la zona de Tirúa, y a toda la zona Coronel, todo ese sector que fue golpeado por este atentado en abril, en el último tiempo había empezado ya este verano, fue muy sintomático de eso, a recuperarse cierta actividad que estuvo varios años muy, digamos, dañada, ligada al turismo, a la actividad, bueno, de toda la zona costera, del lago, y ha empezado como a reaparecer, digamos, estas actividades, estos emprendimientos. Algunos son muy chiquititos, otros son más grandes, y lo que necesitamos es que eso siga adelante. Entonces nosotros hablamos de 3 patas en la estrategia de la macrozona sur: la seguridad por una parte, la presencia del Estado con la inversión pública y sus programas de desarrollo social, y tercero, la actividad económica que lleva digamos, la empresa privada y que es parte del desarrollo. Y todo esto mientras al mismo tiempo hacemos un esfuerzo de diálogo para enfrentar los problemas que han dado origen a la violencia también, que son deudas históricas con el pueblo mapuche que requieren una solución, ¿no? Y que tienen que tratarse como problemas de Estado que trascienden nuestro gobierno. En todos esos planos estamos trabajando al mismo tiempo. Y creo que lo importante en este último, en tener un diálogo para dar una solución de fondo a estos problemas históricos, hemos logrado una transversalidad política de todos los partidos que tienen representación en el Parlamento, y esperamos que eso le dé sustentabilidad a las propuestas que el presidente va a recibir en noviembre de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, para que se mantenga esa voluntad de Estado en los próximos gobiernos y seamos persistentes de una vez por todas en resolver esta gran drama histórico que Chile tiene en esa zona. Ahí, ministra, también se cambió la estrategia de cómo está haciendo el despliegue las policías en general también en ese territorio, pensando en que ahora también durante la formalización se entregaron datos respecto a cómo estas personas estaban muy bien informadas de cómo iban a realizar esta revisión de medida cautelar, a qué hora iba, cómo lo hacían. Sí, se cambió porque se también cambió fue una crítica en muchos tras el crimen. sentidos. El primero es que se solicitó a los jueces que la medida fuera distinta, en el sentido que las personas que estaban con la medida cautelar tuvieran que ellas acercarse a las dependencias, a los cuarteles policiales, a dar cuenta de que se encontraban ahí, en lugar de tener que ir los carabineros a buscarlos a su casa, porque eso los expone enormemente, como son lugares donde hay que volver, ¿no? Con una cierta frecuencia. Es muy fácil predecir sus movimientos y anticiparse, más son horarios nocturnos, que son los de menos gente, facilita la comisión de los delitos. Entonces, primero los tribunales acogieron estas solicitudes y cambiaron las medidas cautelares. En segundo lugar, logramos ciertos acuerdos con las fuerzas que están desplegadas ahí, producto del estado de emergencia. En el caso de Biobío es la Armada, para que ciertos procedimientos que deben hacer carabineros, igualmente hay algunos procedimientos que les toca hacer periódicamente, se hagan con resguardos adecuados de militares. Y eso también ha estado operando. De hecho, la verdad es que después de que fueron los homicidios en abril, nosotros teníamos mucho temor que esto iniciara un ciclo de otros ataques, y ello no ha sucedido hasta ahora. Y vamos a hacer y estamos desplegando todo el esfuerzo para que no pase. Y podamos mantener, digamos, este episodio como un hecho que sucedió, pero que no se reiteró en el tiempo. Ese es el propósito. Ministra, en ese contexto, ¿están los apoyos tanto de la oposición como del oficialismo para mantener la medida de estado de excepción ahí en la zona? Sí, los apoyos para mantenerla están, pero creo que lo importante, a esta altura eso se queda corto, ¿no? Porque nosotros no necesitamos solamente apoyo para mantener el estado de excepción. Necesitamos apoyo para ponernos de acuerdo en las próximas etapas que van a venir,
porque la zona no puede depender su seguridad de que por siempre haya estado de excepción. Vamos a tener que ir buscando estrategias a futuro para las etapas que vienen y sobre todo lograr un compromiso de todas las fuerzas políticas de que la presencia del Estado se va a mantener aunque no haya los niveles de violencia que hubo en el pasado. Hemos detectado, conversando en la zona con todos los actores y la comunidad, que hay mucho temor que si la violencia baja y el día de mañana se retira el estado de excepción, detrás de eso se retira el Estado también, ¿no? Entonces tengamos una especie de abandono de la zona porque como ya no hay tanta atención, porque la violencia no está tan presente, entonces como que se olvide la relevancia de mantener ahí una actividad alerta, una estrategia en todas las otras líneas que dije, de presencia estatal en la inversión, de diálogo político, de incentivo a la inversión privada. Entonces, todo eso necesitamos acordarlo y darle mucha solidez para darle confianza a la comunidad regional, ¿no? De que el Estado no se va a retirar de ahí y que el Estado va a tener estrategias para mantener la seguridad, incluso en tiempos en que no hay tantos atentados. Y la historia para atrás es muy larga y nos muestra que el conflicto en la macrozona sur ha resistido siglos. Entonces a veces nos relajamos y se nos olvida que tenemos ese tema ahí pendiente y años después aparece de nuevo. Y de hecho de vez en vez aparece cada vez más complejo, porque cada vez la desconfianza acumulada es mayor, ¿no? Entonces esta vez no puede pasar eso mismo. Esta vez, aunque deje de haber acciones violentas, aunque logremos desarmar las orgánicas, tenemos que ser conscientes de que sigue habiendo un problema de fondo ahí y que hasta que no lo resolvamos y le demos un tratamiento, digamos, constante en el tiempo, el riesgo de rebotar existe. Ministra, y ahí también, bueno, una situación que llama la atención de los detenidos es que son todos jóvenes, veinteañeros que además tenían antecedentes. Entonces, impresionante. ¿Cómo funciona eso también pensando en que ellos... El perfil de los detenidos es impresionante. Pero les llama la atención el tema de la juventud pensando en que tienen antecedentes. En zonas urbanas no es algo excepcional, pero por la crueldad y la violencia de este ataque, uno tendía así espontáneamente a pensar que esto podía ser un grupo muy sofisticado, con muchos vínculos, que tenía detrás, digamos, una organización muy compleja, y se da cuenta de que es un grupo de jóvenes, extremadamente jóvenes, dedicados a prácticas delictuales habituales, que combinan, digamos, delitos comunes, por ejemplo, como robo de auto, con comisión de actos, digamos, atentados que tienen la lógica reivindicativa, pasan de una cosa a otra, en todas ellas caracterizados por ser muy osados y ultraviolentos. Es exactamente este concepto, no sé si ustedes lo conocen, pero creo que, digamos, es muy decidor en este caso, la banalidad del mal. La banalidad del mal, o sea, hacer un daño tremendo con liviandad, casi como una demostración para mostrar choreza. Creo que eso es muy desconcertante, es muy preocupante, pero nos da sí una luz en el sentido de que un Estado bien organizado tiene capacidad de desarmar grupos como este. No son superiores a nuestras capacidades, no son grupos para los cuales no tengamos las competencias o no tengamos las herramientas, las tenemos. Si trabajamos, somos firmes, somos metódicos, podemos ir desarmando este tipo de grupos, pero hay que recordar que no basta con la acción de la policía y de la seguridad. Hay que hacer otro trabajo, porque esos muchachos pudieron haber tenido otro destino. Si en su juventud hubieran tenido otro entorno, hubieran visto otras expectativas, hubieran vivido en un ambiente donde la condena a la violencia es transversal y no la tolerancia o considerar que a veces puede aceptarse. Entonces también tenemos que hacer un trabajo preventivo, no solamente atacar los grupos y llevarlos a la cárcel, sino también evitar que nuevos jóvenes se embarquen en ese proyecto de vida, ¿no? Y para eso tenemos la capacidad, no es algo superior a nosotros. Si lo trabajamos seriamente y somos consistentes en el tiempo, podemos ir desarmando esta dinámica de violencia y delito que nos tiene tan preocupados en el país.
Ministra, el tiempo se nos ha pasado volando. Obviamente este tema es muy importante no solo para el Biobío, sino que también para el resto del país, porque marca un punto también de poder ir avanzando en temáticas que acaben con la inseguridad y esta sensación de inquietud en las comunidades. Ministra, también hay un tema que esta semana, muy cortito, Venezuela también ha tenido bastante atento, no solamente a las autoridades. Hoy día hay una situación muy compleja con ciudadanos que quieren hacer sus trámites, esto debido a la salida de los diplomáticos ahí de la embajada. ¿Cómo lo están mirando? El presidente ha sido bastante claro con respecto a la transparencia justamente de estos comicios, se ha sumado también a una inquietud de la comunidad internacional, pero por supuesto que esto impacta muchísimo en nuestro país. Bueno, efectivamente, o sea, nuestra preocupación en la región tiene que ver ciertamente con los principios democráticos y el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, pero también con los impactos que la crisis de Venezuela tiene en nuestra propia tierra, ¿no? Y no solo la de Chile. O sea, los problemas que nosotros hemos vivido se han visto reproducidos incluso en dimensiones más grandes en otros países como Perú, como Ecuador, como Colombia, que han sido muy golpeados y enfrentan crisis migratorias de gran magnitud después de lo que se ha vivido el último tiempo en Venezuela. Y claro, el desenlace que tuvo hasta hoy la elección del fin de semana es preocupante en ese sentido, muy preocupante, porque bueno, el retiro de las embajadas en primer lugar deja sin un referente a todos los nacionales de ese país que para hacer sus trámites más básicos, sacar documentos, tener antecedentes, por ejemplo, cuando postulan un trabajo, o viajar a visitar un familiar, o traer a algún familiar de acá a verlos, todo eso se vuelve, cosas que son en general muy básicas, muy simples, se vuelven muy complicadas de hacer cuando no hay una oficina consular. Nosotros ciertamente nos preocupa y vamos a hacer todo lo posible por ayudar, pero no es algo que depende realmente de nosotros. Podemos hacer algunas gestiones para tratar que vuelva una cierta serenidad y se mantengan a futuro, en algunos tiempo más, cuando se calmen las cosas, se mantengan algunos trámites consulares acá en las dependencias de la Embajada venezolana, y especialmente, si no, eso no es posible, para que busquemos mecanismos como hay en otros casos y que algunos trámites se pueden hacer a través de un tercer país. Eso es una práctica que existe en el mundo en situaciones de este tipo, y habiendo una comunidad tan grande de venezolanos en Chile es necesario. También ayer tuvimos una reunión para ir planificando una estrategia ante la posibilidad de que venga una nueva oleada migratoria. Que se ha proyectado con millones de personas que podrían salir de Venezuela. Exactamente, existe esa posibilidad. Yo creo que no, si llegara a suceder no es algo inmediato, o sea, no es algo que va a pasar en las próximas horas, pero podría pasar en las próximas semanas y meses, y para eso tenemos que prepararnos, y no prepararnos solos, sino que coordinarnos con otros países. El presidente nos hizo una solicitud para la reunión que tuvimos ayer, que pensáramos iniciativas como para escalar y llevar al más alto nivel las conversaciones que hemos tenido estos días con los países vecinos. Hemos estado en diálogo a nivel de Cancillería con todos los países de la región, todos están con preocupaciones similares, y nos damos cuenta de que, como esto es algo que podemos anticipar, tenemos que prepararnos en conjunto, porque todo lo que hace el país del lado le afecta a uno, ¿no? Si no controla, si deja sin resguardo la frontera, si no permite que se haga, en la frontera se retorne a las personas que pasan de manera irregular, todas esas cosas afectan a los países del lado. Entonces, como gobierno vamos a llevar, digamos, estas iniciativas de coordinación a los niveles más altos. El mismo presidente se va a comprometer en ese esfuerzo, porque debiéramos tener como región una política en común para enfrentar esto, que se haga cargo de los problemas de seguridad, que son ciertamente muy importantes para la población, que entienda también que hay una dimensión humanitaria que no podemos ignorar. O sea, hemos visto cómo están tensas las cosas en Venezuela, todos hemos visto la tele estos días, ¿no? Y los efectos que eso puede tener desde el punto de vista de la violencia o también desde el punto de vista económico, puede ser tremendo. Entonces también esa dimensión humanitaria es central, no podemos dejarla de lado. Y al mismo tiempo tenemos que ver y pensar cómo somos parte del esfuerzo internacional por tratar de que las elecciones, digamos, cierren su ciclo de mejor manera que como han sido en estos días, que haya transparencia, que se conozcan las actas, que se conozca un resultado válido y que se respete ese resultado.
Y para eso también Chile está activo en la comunidad internacional. La ministra del Interior, Carolina Toá, conversando con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ministra, queremos agradecerle su tiempo, el que hayamos podido conversar ahí de un par de temas. La vamos a seguir esperando para que venga a nuestro auditorio y, por supuesto, le deseamos buena jornada. Les agradezco mucho, pues. Ya estaremos por allá próximamente. Gracias, ministra, que tenga buen día. Saludos igualmente. Buenos días. Bien, la ministra del Interior, Carolina Toá, abordando esta temática, sobre todo importante para la región del Biobío, esta detención de los presuntos involucrados en el triple homicidio de Carabineros y, por supuesto, también la situación de Venezuela, que, como ya decía, no solamente impacta a ese país, sino que al resto de Latinoamérica.